pigmentaria, ¿cierto? Empezamos por papila. Yo les había comentado que cuando hay retinosis pigmentaria existía una triada. Era palidez de la papila, atenuación del calibre vascular y las espículas óseas. Por lo que más fácil lo saca uno es por las espículas óseas, ¿cierto? Y de ahí entonces me pasa mucho que cuando empiezan a ver patología empiezan a ponerle todos los síntomas, los signos a esa fotografía. Entonces dijeron espículas óseas, muy bien, algunos las delimitaron muy bien, hablaron de la periferia, de la media periferia y con compromiso incluso hasta en el polo posterior porque encontraron estos acúmulos de pigmentos cercanos al área macular. Hablaron de la atenuación alveolar que sí se nota en la fotografía, obviamente, acuérdense que cuando se aplica medio de contraste se hace evidente el vaso, pero en la fotografía, en la imagen del fondo de ojo sí se ven atenuados los vasos, eso se debe a la tumefacción de los axones por el cambio tan tremendo que hay en la retina. Pero no había palidez de la papila, ¿sí? Es decir, sí se cumplen todos los signos de la retinosis pigmentaria, pero la papila todavía está conservada, tiene una coloración normal. Listo, la coloración es como rosadita, naranjita, bonita, una papila pálida realmente es pálida, es decir, se pone blanca, ¿sí? O la coloración es mucho más atenuada, ¿cierto? El borde de la papila, yo estoy describiendo la fotografía. El borde de la papila está definido, está muy definido, se alcanza a reconocer en toda la extensión, en todos los 360 grados, y el anillo neural está suficientemente grueso, pero el inferior sí está disminuido. Recuerden que debe ser más grueso inferior, luego superior, luego nasal y luego temporal. Y aquí se disminuye el inferior principalmente. Entonces la excavación más o menos estaba desde aquí hasta acá, siendo más o menos un 0,6, 0,5 más o menos. Y horizontal se está más pequeña, un 0,4, entonces era un 0,4 por un 0,6 más o menos, hay una diferencia. Listo. Algunos describen una atrofia peripapilar tipo alfa. Está bien, ¿sí? Porque todavía se alcanza el pigmento. Y es normal, no es normal que ustedes reconozcan una atrofia peripapilar en una angiografía. ¿Por qué? Porque cuando se hace el momento final de la angiografía, ocurre una cosa que se llama la visualización de la esclera, que es donde ya terminó el llenado por el dedo, ya terminó el llenado arterial y venoso, pero se forma un halo oscuro alrededor de la papila. Es normal ese halo oscuro, es decir, que no me debían diagnosticar atrofias peripapilares por el aspecto en la ave, sino por el aspecto en la fotografía. Si quien dijo que tenía una atrofia peripapilar tipo alfa, lo dejamos, lo podemos dejar, pero realmente no hay atrofia peripapilar. Realmente lo que hay es un cambio del epitelio pigmentario tan generalizado que se reconoce a nivel de la papila por el borde un poquitico más definido. Algunos hablaron de estrías de laca, no entiendo por qué. Habíamos hablado que las estrías de laca eran un signo característico de la miopía degenerativa y que se debía a la ruptura del glúteo. Las bandas blancas que ustedes ven son visualización de la esclera por la atenuación del epitelio pigmentario retinal, es decir, es un epitelio supremamente comprometido. Nosotros habíamos hablado que la retinosis pigmentaria era una condición genética de tipo hereditario, en donde había un cambio en el ADN de las células fotorreceptoras, pero la relación importante era entre el EPR y los segmentos externos de los fotorreceptores. Así que el cambio más grande es del EPR. Había visualización de vasos correyeos y visualización de algunas porciones de la esclera. ¿Sí? Algunos hablaron de la mancha rojo cereza y no les puse mal, pero no se llama mancha rojo cereza porque la mancha rojo cereza es un signo clínico típico de la oclusión arterial, no de la retinosis pigmentaria, ¿sí? Algunos pusieron visualización del pigmento glúteo. Podría ser pues por el aspecto amarilloso que se ve ahí, por la atenuación del EPR, pero no es un signo clínico de la retinosis pigmentaria. La verdad era un fondo de ojo muy fácil de describir, ¿sí? Agudeza visual del paciente, podríamos ver, yo les había comentado a ustedes que en la geografía uno podía casi que reconocer la extensión de los cambios pigmentarios. Y en el área macular había un respeto
a que el paciente perfectamente, si tiene un defecto visual corregido, podría ser un evento. Ahí no les hice nada, es decir, el que pusieron los bordes son 20, 60, no importa. Sí, pero sí había agudeza visual allí. El problema es el compromiso de la retina periférica, por tanto, un síntoma específico del paciente era pues una disminución concéntrica del campo visual. Algunos pusieron fotopsias y mesopsias, está bien. ¿Qué más pusieron por ahí? Nictalopia, que es el típico cambio de la retinosis pigmentaria. Exámenes diagnósticos complementarios, pues la angiografía ya está. ¿Sí? Ayuda a reconocer la extensión, pero también está el campo visual. A muchos les faltó el campo visual, que habíamos dicho pues que si hay un compromiso del campo visual, pues lo ideal sería al menos tratar de cuantificar o estimar el campo visual. La campimetría era importante. La OCT, no es tan importante la OCT, aunque muchos justificaron que era para reconocer el adelgazamiento del EPR, está bien. Puede ocurrir que en estos pacientes hayan algunos edemas maculares quísticos, pues de pronto era más hacia el edema, más que por el adelgazamiento del EPR, porque visiblemente ya se sabe que el EPR está alterado, ¿cierto? Nos faltaron en algunos compañeritos el electroculograma y el electroretinograma. El electroculograma tiene una especificación en conocer la función del EPR y el electroretinograma la función de los fotorreceptores. Y en la retinosis pigmentaria los dos fallan, fotorreceptores y EPR. Entonces eran dos exámenes de buen estándar. Ya nos pusieron pruebas genéticas y está chévere porque en la prueba genética se confirma no solo la existencia de la retinosis, sino también la asociación sindrómica. Ok. No pedí tratamiento, sí pedí tratamiento, ¿cierto? Todos pusieron baja visión, eso es lo que hay que hacer. Paciente para baja visión, algunos fueron más enfáticos en qué tipo de terapias. No olviden que acá, en este caso, como es reducción del campo visual, no se pueden usar magnificadores, porque al usar magnificadores están aumentando el tamaño de los objetos, por tanto se reduce el campo visual. Entonces el magnificador no es prudente acá. Es más prudente los lentes más de tipo negativos, es decir, que magnifican las imágenes para poder ampliar el campo visual. Otros pusieron filtros, enfoques en nanómetros, filtros rojos, ámbar, que son muy buenos porque elevan el contraste y elevan la sensación de la visión. ¿Sí? Tratamiento pues no hay descrito porque es una condición genética que pues por allá en otros países están describiendo implantes del virus para cambiar la genética de las células fotorreceptoras, pero eso pues son cosas experimentales, todavía no se consideran tratamientos. Así que el parcial está supremamente fácil, por eso les fue también. Hubo muy buenas notas. Vuelvo y repito, les quité a los que no reconocieron el ojo, porque lo primero que se tiene que decir es de ojo de siempre. Pero una pregunta, ¿y ese vaso en la que no se llena? Ok. No es un vaso exangüe, porque algunos pusieron vaso exangüe, no es un vaso exangüe. Lo que pasa es que es una foto en la que ya ha pasado mucho rato con el medio de contraste, entonces ya se empieza a vaciar, ¿sí? Eso que usted está viendo como un vaso exangüe es una arteria que hace rato llenó. ¿Cuáles se notan muy fácil? Ahí, como, a ver, sabemos el orden. Primero es llenado por el dedo, luego llenado arterial y luego llenado venoso, que es el que recoge. Entonces, aquí que está lleno la vena, ¿cómo lo reconocen? Porque es la más gruesa, ¿sí? Entonces miren que ya toda la coroides llenó, la arteria llenó, pero ya la vena está llenando, es decir, que ya hay un vaciado en la arteria, ¿sí? Entonces en ese caso las arterias ya están dejando de drenar líquido, pero puede conocer que hubo pigmento allí o tinción porque en la pared del vaso todavía se ve un hilito blanquito, eso no se nos había explicado, pero definitivamente no es un vaso exangüe, ¿sí? Algunos dijeron que había neovascularización. Es imposible, neovascularización. No por la patología, porque puede haber un paciente que tenga una retinosis y de malas también que tenga una hipertensiva o una diabética. Pero acuérdense que la neovascularización se reconoce porque en la angiografía se identificarían zonas de filtración
y claramente se reconocería la isquemia. Que ahí pueden decir, ah, pues lo oscuro que está en el área macular es isquemia. Yo les dije que no, que en el área macular, como se supone que en el área macular no hay vasos, no tendría por qué haber ese brillo de la fluoresceína. ¿Sí? Listo. ¿Dudas? ¿Todos contentos y satisfechos con la nota o tienen eso? Ok. Ya se me están subiendo los ánimos. Me como una arepita de huevo ahorita y ya. Con las lesiones cancerígenas en el ojo. Solo voy a hablar de dos que son las más frecuentes. Gracias a Dios, dentro de las más frecuentes son también muy poco frecuentes, por fortuna. Pero es bueno aprender a reconocer y hablar un poquitico del tema. Bueno, niños, la verdad no hay muchos tumores descritos en el ojo. Los tumores y las lesiones cancerígenas más frecuentes en el ojo son las pigmentadas, que son los melanomas, ¿sí? Y el retinoblastoma. Aquí hay una principal diferencia y es que pues, el melanoma generalmente uno creería que tiene pigmento, aunque ahorita vamos a ver que no todos tienen pigmento, pero la característica es que aparece en el adulto, se identifica en el adulto. Y la otra muy famosa es el retinoblastoma, que ese sí se reconoce más en la infancia y se presenta más desde la infancia. Ambas son muy malignas y lo complejo de la situación es que representan un riesgo inminente para la vida del paciente. Es decir, que si no se diagnostica a tiempo, si no se reconoce la condición, pues puede el paciente estar muriendo en cuestión de unos poquitos años. ¿Sí? Son muy agresivas. El retinoblastoma tiene una característica de células anaplásicas, que las células anaplásicas son cancerígenas, bastante, digamos, veloces en su reproducción. Por tanto, un retinoblastoma usted lo puede identificar hoy y en 2 meses el paciente tener un crecimiento significativo a nivel de órbita y a nivel de vitro, así que por eso vale la pena que ustedes aprendan a reconocerlo. Listo. Incidencia 4 niños por cada millón, gracias a Dios, es poquito. Y la mayoría de las veces tiene una connotación no hereditaria, es decir, es más frecuente que no tenga un componente hereditario con respecto a la condición hereditaria. Cuando es hereditaria es más de tipo bilateral y es más agresivo, es decir, que se presenta más jóvenes, en niños más pequeños. Cuando no es hereditaria, es más típica que sea unilateral y que su progreso sea un poquito más lento. Pero igual estamos hablando de una condición que puede poner en riesgo la vida del paciente. Estamos hablando de retinoblastoma, es decir, que el crecimiento celular propiamente de la retina, ¿sí? Así que pensemos en todas las posibilidades de migración. Ella puede migrar hacia la coroides, o sea, hacia atrás, puede migrar hacia el nervio óptico, hacia la órbita, hacia el cerebro, hacia médula ósea y hacia pulmones. Y lo grave del asunto es que cuando a un niño se le diagnostica un retinoblastoma, es muy probable que pasados unos años, por ejemplo, un niño a los 4 años se le diagnostica retinoblastoma, se hace el manejo, pero más o menos en el orden de 8 o 10 años de edad el niño puede empezar a manifestar un osteosarcoma, es decir, que son niños que lo más probable es que a lo largo de su vida tenga varios tipos de cáncer. Entonces, razón por la cual esto nos toca el corazón, porque pues obviamente se está tratando de niños y que el pronóstico incluso de vida de ellos es muy disminuido
porque se asocia a otras apariciones de cáncer a lo largo de su corta vida. Esto no nos interesa mucho, pero la idea de esto es básicamente resaltar que la característica histológica del retinoblastoma es unas famosas rosetas, unas células anaplásicas, es decir, unas células cancerígenas que proliferan significativamente, que parecen unas roseticas y las reconocen como las rosetas de Flexner-Weiss. Eso. ¿Sí? Típico. Evolución rápida, evolución significativa. Y esto que lo digo, el mensaje es más importante en el diagnóstico y en la remisión prioritaria, no urgente, a oftalmo-oncología. ¿Sí? Que, para ser honesta, no sé si hay en Cali, para quienes vivan en Cali, no sé si hay oftalmo-oncólogos en Cali. Creo que es muy poco frecuente, si habrá uno, dos o muchos. Los que están es en Bogotá, ¿sí? Entonces, miren el acceso que tenemos en Colombia solamente, que usted encuentra oncólogos, especialistas oftalmólogos, oncólogos. Será en Cali, pues porque en Cali está la casa máter de los oftalmólogos, y en Bogotá. Por tanto, el acceso a estos oftalmólogos es bastante complejo y ya de ahí empieza a reducirse las probabilidades de vida del niño. ¿Listo? Las imágenes que les estoy mostrando son imágenes de la retina periférica, es decir, el mensaje es que el niño puede llegar a su consulta sin defecto de refracción, sin alteración motora, es decir, con sus ojos alineados, una agudeza visual perfecta y estar haciendo un retinoblastoma en la retina periférica muy cercana a la hora cerrada. Razón por la cual hay que hacer dilatación y hay que revisar periferia. Y no hablo de periferia por fuera de las arcadas vasculares, hablo de periferia cercana a la hora cerrada, que eso es periferia, ¿sí? Porque miren los focos donde se pueden encontrar. ¿Cuáles reconocen allí? Lesiones tempranas, o sea, lesiones menores a un diámetro de papila. Son elevadas, ¿cierto? ¿Ya las reconocen? ¿Ya las están viendo? Las bolitas que están levantando los vasos acá abajo, ¿cierto? La que más fácil se reconoce es esta. Pues esto es muy en la periferia, así que el diagnóstico es difícil en las lesiones tempranas. Lesiones que no responden al tratamiento, ya hay una palidez, digamos, de la retina. A veces cuando hay actividad significativa del retinoblastoma, yo les había comentado en algún momento que también lo que primero se encuentra son los vasos dilatados y tortuosos, porque son los que nos avisan que está ocurriendo algo y que se está activo. En este caso, pues ya hay unos crecimientos de tipo endofítico, es decir, que el retinoblastoma está creciendo hacia el vítreo. La migración y las siembras vítreas son también sumamente agresivas y obviamente cuando ya hay migración vítrea ya empiezan a aparecer uno de los signos que ustedes fácilmente reconocen, que son la leucocoria. Que ahí es cuando ya nosotros empezamos a pensar en que tenemos que pasar una ecografía porque no sabemos que esa leucocoria sea consecuencia de qué condición. Ustedes ya conocen el diagnóstico diferencial de la leucocoria y saben que la retinoblastoma es uno de los elementos. Perdónenme las fotos, la imagen de abajo está mucho mejor. Miren que el retinoblastoma se ve como una masa blanda, indurada, ¿sí? De corte más o menos amarillento, blanquecino. Cuando está muy crecida, cuando está muy grande, muy migrando hacia adelante, se va tornando un poquitico más blanca. Y miren que pues los vasos de la retina ahí se reconocen arriba porque pues se va levantando la retina, pero no se ve vascularizada, es decir, es una lesión llena de células, pero los vasos que la acompañan son más los vasos retininos normales. Aquí ya hay siembras vítreas, es decir, que ya el crecimiento endofítico ya llegó a migración vítrea, por tanto, pues la agudeza visual ya va a estar comprometida, va a haber un proceso inflamatorio vítreo, una disminución de la agudeza visual, ¿sí? Y el riesgo es que cuando hay siembras vítreas, lo más probable
es que también haya migración hacia órbita. ¿Qué examen se indicaría en ese tipo de casos? ¿Cuál? Ecografía. La ecografía es importante porque en la ecografía podemos ver la migración hacia el interior del globo ocular. Pero ¿qué estudio que ustedes de pronto reconozcan por ahí existe para conocer órbitas? Porque necesitamos ya, en este caso, mirar si la órbita está comprometida. El TAC de órbitas, ¿sí? ¿Qué es para ya reconocer la órbita y reconocer tejido y siempre? Miren este paciente, cómo se alcanza a ver la lesión en la periferia, pero miren lo grande que es, miren lo significativo que es un paciente que lleva directo a la enucleación porque lo que necesitan es respetar la vida del paciente. Eso los llama a hacer una revisión completa nuevamente. La clasificación. Esa es la clasificación, y la clasificación aquí tiene mucho que ver con la indicación del tratamiento. ¿Recuerdan cuando les contaba todas las 40 y 50 clasificaciones que existían con la retinopatía hipertensiva? Que yo les decía, finalmente eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque era muy burda, es decir, clasificaban el tipo 1, es decir, que no había nada, 2, que apenas habían microaneurismas y de pronto arteriosclerosis, y la 3 y la 4 es cuando ya habían signos significativos. Entonces, es decir, el tratamiento se hacía en la clasificación 3 y 4, pero 3 era ya cercana al 4, es decir, cuando ya era una hipertensiva maligna. En este caso, la clasificación es mucho más específica. No la tenemos que aprender, gracias a Dios eso no es muy frecuente, pero lo que quiero que vean es que la clasifican 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, ¿sí? Tienen que les dan como un tipo, un mismo rango, pero le dan A o B. ¿Y de qué depende? La presencia de tumores múltiples o tumores cercanos al ecuador. Es decir, clasifican que los que están por detrás del ecuador son menos riesgosos y los que ya están haciendo migración delante del ecuador tienen una evolución mucho mayor. También la clasificación lo que está haciendo es reconocer que los tumores que están inferiores a 4 diámetros de papila se pueden manejar porque están en estadios iniciales, pero de aquí en adelante, de la clasificación 2 en adelante, ya el tumor está superando los 4 diámetros de papila, por tanto es más grande y es más riesgoso porque está evidenciando evolución, ¿sí? Finalmente el paciente termina de nucleación, así que el manejo pues allí básicamente es porque puede ser que en el estadio 1, solo cuando se demuestra que está inferior a 4 diámetros de papila la lesión, se puede intentar otro tipo de tratamiento, es razón por la cual el paciente va a oncología, a oftalmo-oncología, ¿sí? Cuando los crecimientos del retinoblastos son menores de 4 diámetros. Piensen en una lesión que está creciendo dentro del ojo, así que imagínense todas las cosas que pueden ocurrir, desde un glaucoma, porque hay un aumento en la presión intraocular porque se está estrechando el contenido del globo ocular, hasta ya todas las que están asociadas como a la deformidad del globo ocular. Entonces, pues el estrabismo, ustedes saben que es una consecuencia de un tumor que genera una lesión donde se compromete la agudeza visual y por esa razón se pierde la fijación y por tanto se desalinea el ojo. Aspecto de celulitis, es decir, el párpado se puede ver enrojecido como si fuese una celulitis orbitaria. Buftalmos, que es el ojo hacia afuera, porque puede haber crecimiento hacia las órbitas, lo que haría que el tumor empujara el globo ocular. Glaucoma, ya lo comenté. Estafiloma ciliar, el estafiloma ciliar es el crecimiento tan significativo del tumor hacia el interior del ojo, lo que hace es como estirar las capas del ojo, por tanto se hace más delgado la esclera y se visualiza como una coloración morada, ¿sí? Entonces la esclera lo que hace es como que se hernia o se ectasia, ¿sí? Se adelgaza y todo el contenido del interior se empieza como a protuir. Lo que ustedes están viendo ahí morado pues es la vascularización excesiva de la corteza, ¿sí?
Pseudohipopio, que sería básicamente las siembras en cámara anterior, es decir, que el tumor llegue a pasar a cámara anterior y uno lo alcance a ver como un aspecto blanquecino y parezca hipopio. Ustedes saben que el hipopio es pus en cámara anterior. El aspecto de hipopio, pero que realmente sean siembras en cámara anterior. Y rubeosis iridiana, que sería vascularización iridiana. ¿Cierto? En la característica ecográfica, que es un examen GOL estándar, ¿sí? Primero se reconoce la invasión a nivel ocular y ya luego se estudia la migración o la metástasis hacia otras estructuras. ¿Sí? Se ve una masa sólida, calcificada y con reflectividad alta. Es decir, que va a haber una masa muy densa, no va a tener líquido, sino que va a ser muy densa, es decir, muy calcificada, ¿sí? Y sólida. Eso es lo que se va a reconocer. Nosotros habíamos hablado más o menos de los aspectos de la ecografía en otro tipo de lesiones. Entonces, por ejemplo, un desprendimiento de retina total se podría ver blanca la pupila, es decir, habría leucocoria, pero en la ecografía se ve una membrana levantada, pero por debajo de esa membrana hay líquido. Es decir, que pues, la descartaríamos precisamente por eso, por la presencia de líquido. En el caso de un retinoblastoma, si está levantado, todo el contenido que está detrás de esa zona levantada está denso, está calcificado, es decir, que es una masa sólida. Ahí está la tomografía. La tomografía de órbitas va a permitir no solo reconocer la invasión, miren, en este caso el niño tiene una invasión en el ojo derecho, tiene una lesión más localizada, pero sí seguramente es mayor a 4 diámetros de papila, mientras que en este ojo pues ya hay invasión incluso hacia órbita. Miren cómo se está migrando el ojo, digamos como temporal. Entonces el TAC en este caso sería muy útil para reconocer la invasión a nivel orbital. Ese es el pseudihipopio, ¿no? Es crecimiento que ya superó lo endofítico, es decir, hacia el vítreo, y ya está pasando hacia la cámara anterior. Ya uno entiende que este ojo, pues es un ojo que hay que sacarlo, ¿no? Y se tiene que sacar completico porque la migración es significativa. Este es el mismo ojo, o sea, este ojo que está aquí es este mismo ojo. Cuando ya lo sacaron, en donde no solo había crecimiento hacia la cámara anterior, sino que hacia atrás también ya había crecimiento. Eso es una enucleación, es decir, sacan todo el contenido, incluyendo parte del nervio óptico y músculos extraoculares, por tanto queda la cavidad vacía. Por tanto, ustedes conocen la evisceración, ¿cierto? Existen 3 procedimientos así agresivos, que sería evisceración, enucleación y exenteración. La evisceración es que sacan el contenido del globo ocular, dejan la esclera, dejan los músculos obviamente sujetos a la esclera, ponen un conformador que es una bolita como una canica, pero es plástica, ¿sí? En un plástico que es biocompatible, y cierran el muñoncito, queda como el mochito ahí, pero queda con músculos. Es decir, que lo que hace luego el protecista es poner una cascarilla, es decir, apenas una carita delgada que sea como análoga al segmento anterior del globo ocular, pero este tendrá movimiento porque están los músculos extraoculares. La enucleación es sacar todo el contenido de la órbita, que es diferente, es decir, sacan globo ocular y a veces hasta sacan grasa orbitaria, todo el contenido de la órbita, ¿sí? Y la exenteración es ya sacar partes de la órbita, es decir, puede sacar hueso, puede sacar parte de la ceja, parte incluso del sistema lagrimal o del sistema de drenaje lagrimal, todo depende del tipo de migración que existe. ¿Listo? Ustedes pueden hacer una especialización que se llama es de anaplastología, que es para generar prótesis incluso faciales, eso es una bonita experiencia. Miren el caso de la niña que tiene una proctosis, un buftalmus. Sí, se ve que hay crecimiento endofítico, hay estafiloma y todo lo demás, pero al interior del globo ocular, pues miren el crecimiento de la masa, estaba más endofítico, miren que no había crecimiento hacia atrás, solamente estaba al interior del ojo. En el caso anterior vimos que había
crecimiento y compromiso del nervio óptico. En este caso, digamos que hacia atrás estaba respetado, solamente era el crecimiento hacia adelante, lo cual es muy positivo, porque solamente se trató de sacar el crecimiento. Profe, ¿cuánto tiempo puede ser ese crecimiento del niño? Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 2 años, depende de la acción. Listo, ahí está el estafiloma ciliar, que es lo morado que ustedes ven. ¿Qué es eso morado? Pues es coroides, ¿no? Se visualiza a través de la translucidez de la esfera porque es un ojo que ha crecido por el crecimiento del retinoblastoma. Buftalmos, glaucoma y la masa endofítica, ahí se ve claramente. En este caso el niño tiene una condición bilateral, es decir, el ojo derecho ya fue nucleado, lo que tiene en el ojo derecho es una prótesis ocular, y en el ojo izquierdo hay tumor, pero hay metástasis a la órbita. Miren cómo ya está deforme sus órbitas, es decir, que el niño ya ahí no solo se va de enucleación, sino de exenteración, ¿cierto? Y obviamente es un niño ya ciego. Yo tuve una paciente, nosotros en la clínica tuvimos una paciente que era en Vera. Ahí hay una situación que nosotros como optómetras y bueno, todos los profesionales de la salud debemos aprender a reconocer y mirar cómo podemos manejarlo. Yo creo que no existen protocolos para eso como bien planteados, pero es lo que es el respeto de culturas y de religiones, ¿cierto? Nosotros creemos que cuando un paciente llega a nuestra consulta, él permite y está dispuesto a que usted haga con el paciente lo que a usted se le antoje en aras de resolver su situación, ¿cierto? Eso es lo que nosotros esperamos cuando vamos donde el médico. Pero en el caso de algunas religiones o en el caso de algunas culturas, como por ejemplo los embera o los indígenas, ¿sí? Hay ciertas restricciones con respecto al manejo porque ellos tienen unas creencias diferentes y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a respetar. Tuve el caso particular de una niña embera que llegó a consulta de oftalmología y reconocieron que tenía un retinoblastoma. Le dieron a la mamá la autorización, las órdenes para poder llevar al niño a, pues primero lo iban a ver por oftalmología pediátrica y luego pues ya llevar como la cadena de atención, pero la mamá pues fue reacia a la situación. Entonces lo que hicieron en la clínica fue intentar retener a la mamá y al niño para poder hacerle manejo, es decir, hospitalizar al niño casi obligatorio, de manera obligatoria, para evitar que ese niño pues se fuera otra vez para su resguardo y no llegara a tratamiento. La mamá se voló con el niño, era una niña, la mamá se voló con la niña y terminaron llevándola donde el chamán, que es ellos, obviamente quienes ellos respetan por cultura, y lo que hizo el chamán fue enterrar a la niña. Ellos hacen un hueco y entierran y los dejan hasta acá, hasta el cuello, para que la tierra se lleve los males, para que el Pachamama se lleve los males. Pero resulta que por enterrarla, lo que la niña hizo fue una neumonía y se murió por eso. Es decir, uno de los el anestesiólogo, que es un tipazo, se fue hasta el resguardo y cuando llegó ya habían enterrado a la niña porque ya pues había muerto, pero era más por neumonía, no por el retinoblastoma. En ese caso, ¿qué hacer? Es muy difícil usted poder luchar con ese tipo de situaciones. Y ahí, ustedes todos vieron la investigación que hizo la doctora María. Ella estuvo estudiando con algunos docentes de Bogotá las percepciones y todo lo que tenía que ver con las pertenencias de los resguardos indígenas y cómo ellos reconocían o identificaban algunas alteraciones que para nosotros el famoso pterígeno, ellos le tenían un nombre, la conjuntivitis y cómo manejaban ellos alteraciones oculares. Es un estudio bien interesante, se lo recomiendo para que lo vean. Listo, entonces, manejo. Ya vimos la clasificación. Cuando estamos hablando de clasificación de tipo 1A y 1B, decimos que los tumores son menores a 4 diámetros de papila. Esos son los únicos que se consideran para tratamiento de este tipo. Primero, controlar el tumor. Es decir, si encuentran que la lesión es menor a 4 diámetros de papila, el oftalmooncólogo podría considerar la opción
de un manejo oncológico antes de considerar la EBICET, de la enucleación, ¿sí? Evitando sacar el globo ocular del niño porque podría ser una lesión periférica que no comprometa eje visual y que se pueda controlar con cualquier manejo, pues, ya sea químico, radiológico, preservación de la vida útil en el caso de que la lesión sea solitaria, es decir, una solita y menor a 4 diámetros de papila. Si es mayor, si es menor a 4 diámetros de papila, pero son varias, ya se considera enucleación, ¿listo? Y aumentar la sobrevida, que yo creo que eso es lo más importante, esa es la razón por la cual acá en Colombia lo que más frecuentemente ocurre cuando hay retinoblastomas es finalmente la enucleación. Primer tratamiento, cuando existen lesiones menores a 4 diámetros de papila se puede considerar la fotocoagulación. ¿Qué hacen? Hacen dos o más líneas de láser alrededor del tumor. Es decir, ubican la lesión y alrededor sellan la retina con láser. Pero recuerden que el crecimiento de un tumor puede ser no solo hacia los lados, sino hacia adelante o hacia atrás. Es decir, que la fotocoagulación se puede considerar en diámetros menores a 4, en tumores menores a 4 diámetros de papila, pero con controles muy frecuentes, como por ejemplo ecografía y tags de órbita, porque hay que estar muy pendiente que este no esté haciendo crecimiento hacia atrás o hacia adelante. Ojo, nunca la fotocoagulación se hace sobre el tumor, eso es importante. Es alrededor del tumor, porque al hacer sobre el tumor, al golpear sobre el tumor con esta fotocoagulación, lo que están generando es un proceso inflamatorio y una liberación de células y una progresión mucho más grande o más agresiva del tumor. Esta es otra que también es poco frecuente, que se llama braquiterapia, y es la implantación de unas placas de carboplatino que se ponen por detrás de la esclera, entre la cápsula de Tenon y la esclera. ¿Recuerdan la cápsula de Tenon? Recuerden que está el globo ocular, la esclera, y por encima de la esclera estará la cápsula de Tenon separando músculos y globo ocular del resto del contenido pictórico, ¿cierto? Entonces lo que hacen es localizar el tumor, digamos que está cercano al ecuador, pero en la porción más anterior de la retina, y lo que hacen es que meten la placa, que es una placa que libera radiación de alguna manera, la ponen en la cápsula de Tenon, pero la ponen atrás, es decir, que eso va a evitar la progresión hacia atrás, ¿cierto? Pero insisto, importantes los controles periódicos con TAC y con ecografía para evaluar que no exista progresión. Esa es una buena alternativa. La radioterapia externa es otra. Ustedes conocen que la radioterapia se localizan rayos de radiación directos en la lesión tumoral. Eso lo usan mucho para cáncer de mama, ¿sí? Para otros tipos de cáncer donde está muy localizado, pero en el caso del globo ocular, lo particular es que como esa radiación tiene que pasar a través de todos los medios refringentes, córnea, cristalino, humor acuoso, humor vítreo, pues genera complicaciones. Las complicaciones serán pues ojo seco, cambios en córnea, catarata, neuropatías ópticas, hemorragias vítreas, tumores radioinducidos y atrofia muscular. Por tanto, pues esta se considera, insisto, solo en lesiones menores a 4 diámetros y solitarias. Y por último, pues está la quimioterapia sistémica, que esa sí se considera más que todo en bilaterales, es decir, cuando hay una herencia, una situación más de tipo hereditaria, que se sabe que es muy agresiva, con altas probabilidades de que haya cáncer en otras estructuras del cuerpo. Vuelvo y repito, lo que dice la literatura es que si a un niño se le diagnostica un retinoblastoma en la infancia, hay que seguirlo controlando todo el resto de su vida, porque muchas veces ellos a la edad de 8 o 10 años hacen osteosarcoma, que es cáncer en los huesos, ¿sí? Entonces, pues no será la única vez que el paciente va a estar en este tipo de situaciones. Y por último, la enucleación, que para ser honesta con ustedes, lo que he visto por experiencia en los pocos casos que conozco de retinoblastomas, el paciente termina enucleado, ¿sí?
Por lo mismo, por lo que cuando el paciente llega a su consulta y usted identifica el retinoblastoma, de aquí a que llegue hasta el oftalmólogo puede llegar a pasar 6 meses hasta 1 año, ¿sí? Porque imagínense, son solo, si acaso 2, 4, qué sé yo, 6, si acaso en Colombia, imagínense cuántas personas en todo Colombia están esperando una cita para poder acceder a ellos. Entonces las citas pueden, si se tarda una cita de oftalmología o de córnea, una cita de córnea la pueden hacer a los 3 meses. Ahora imagínense una cita con un especialista de este tipo. Más o menos. ¿Usted conoce a algún oftalmólogo? Carolina Larcón, vaya. Ok, ¿y cuánto se demora la consulta para eso? 6 meses, 1 año más o menos. Más fácil particular. Y ni siquiera a veces particular se logra la consulta inmediata. Entonces, miren niños, que diagnostiquen a un niño y que ese niño llegue por EPS a esa consulta, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado y cuánta evolución ocurrió a nivel? Por eso muchas veces lo que hace el oftalmólogo es: no, mijito, venga para acá, de una vez nuclean, ¿sí? Solo el que tiene o el dinero o el acceso al recurso puede acceder a los tratamientos que son antes, para al menos tratar de preservar ojo y visión. Pero la mayoría de las veces, como se conoce la progresión y lo agresivos que pueden ser, terminan en nucleados, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Y esa es una ventaja que suena como cuando uno es, bueno, pues por lo menos, que como ocurre en niños, los niños no tienen la noción de discapacidad que nosotros tenemos. Es decir, que un niño tiene ese diagnóstico, le sacan el ojo, sale de su cirugía, el niño sigue jugando y seguirá peleando y armando berrinches y todo lo demás. Es decir, simplemente se adapta a esa situación. El problema aquí es con la familia, con el entorno, porque la familia es la que tiene que vivir toda la situación de duelo y todo lo demás. El niño probablemente aprende a vivir con esta situación. Aquí está el caso del tumor de la niña que vimos, la niñita que vimos con un exoftalmo, con un oftalmo significativo, que se veían siembras vítreas y que se veía incluso migración hacia cámara anterior. Miren que se le hizo la ecografía. Ojo, porque en la ecografía solo se reconocían las zonas muy reflejantes, pero lo demás estaba oculto, es decir, lo demás no estaba lo suficientemente denso para identificarse en la ecografía. Es decir, que la ecografía sí es diagnóstica, pero lo más probable es que esté minimizando el aspecto real del tumor. Lo que pasa aquí, que se identifica en la ecografía que la zona más densa, que es esta, es la que se visualiza en la ecografía, pero la zona menos densa no se reconoce, pero realmente la invasión era significativa. Entonces el mensaje aquí es claro: niño que llegue a su consulta al menos por primera vez, si hay antecedentes familiares, ojalá todos los niños los podamos dilatar y revisar periferia, es decir, coja su gonioscopio, ¿sí? Y revise periferia. El oftalmoscopio que nosotros utilizamos no sirve sino para ver por lo posterior. El oftalmoscopio que existe, que es el lente de 20 y el casco, eso solo sirve para máximo media periferia o haciendo indentación con el dedito, apretando así para asomar la retina, se puede alcanzar periferia. Pero periferia cercana a la ola serrata, lo más típico es con el gonioscopio, ¿sí? Bien dilatadito el paciente y con gonioscopía para poder reconocer ese tipo de lesiones. Entonces, usted tiene la duda, remita entonces, pero no descuiden, porque un diagnóstico oportuno pues también hace que sea el pronóstico visual. El otro, que este sí se presenta más que todo en adultos, es el melanoma coroideo. Cuando yo pienso en melanoma coroideo, siempre pienso como en un lunar, ¿cierto? Como en una lesión muy pigmentada, que sea muy fácil de reconocer. Vamos a mirar entonces las características del melanoma coroideo. Por fortuna, igual que el retinoblastoma, es muy poco frecuente, pero una vez se diagnostica el melanoma coroideo, significa una alta tasa de mortalidad. ¿Listo? Chicos.
Si hablamos de melanoma, pues estamos hablando de que esa lesión ocurre en las estructuras que sean altamente pigmentadas, ¿sí? Por eso es que hay melanomas en piel, por eso es que hay melanomas iridianos, por eso es que hay melanomas coroideos, ¿sí? Y melanomas a nivel del cuerpo ciliar. Estamos hablando de las estructuras más pigmentadas que tiene el globo ocular, pero la más frecuente serán los melanomas coroideos, ¿sí? Así que cuando reconozcan un melanoma coroideo o sospechen de un melanoma coroideo, remitan urgente, porque también tiene un alto riesgo de la vida del paciente. Factores de riesgo: los pacientes que tienen menos pigmento y que tienen menos protección. Recuerden que el pigmento no sirve para proteger el resto de las estructuras, ¿sí? Entonces es muy típico encontrar melanomas, como en el caso de ese iris que ustedes ven allí, un acúmulo de pigmento que puede ser o un nevus o un melanoma. Ustedes saben que el reconocimiento de este tipo de lesiones es un poquitico complicado a veces, es difícil reconocerlo, pero es mejor que pequen por exceso y no por defecto. Es mejor que todos los nevus los manden a que los revisen, a que omita usted algunos nevus en particular. Síntomas: depende de la localización del melanoma, ¿cierto? Si el melanoma está en la retina periférica, el paciente puede que ni se entere que tiene un melanoma, ¿sí? Pero pueden ocurrir en algunos casos fotopsias, miedesopsias y pérdidas del campo visual de agudeza visual. Igual, insisto, depende de la localización del melanoma. Los signos aquí son un problema, son un bonche, porque a pesar de que se llama melanoma, y yo espero que un melanoma sea pigmentado, no todos los melanomas se van a ver pigmentados. Así que pueden encontrar melanomas grises, marrones, negros o amelanóticos, es decir, sin pigmento. Esa es la razón por la cual reconocer un melanoma es difícil, porque no es como siempre esperamos que sea, ¿sí? Ahí dice altura mayor a 3 milímetros. ¿Cómo reconoce uno la altura de un melanoma en una coroides y decir que es de 3 milímetros? ¿Con qué examen? La altura de un melanoma en la coroides, ¿cómo lo podrían ustedes reconocer? Un OCT, muy buena idea. Un OCT o incluso una ecografía, pero de alta definición. ¿Listo? Entonces esa está muy bien. El típico melanoma será entonces, va a haber un desprendimiento de retina. Imagínense anatómicamente, estamos hablando de melanomas coroideos, es decir, que está por debajo de la retina. Ya ustedes saben que cualquier proceso inflamatorio en coroides lo primero que va a generar es una liberación de líquido, ¿sí? Porque los vasos, la coroides está muy vascularizada y eso hace que cualquier reacción inflamatoria genere liberación de plasma. Listo, lo cual genera un desprendimiento de retina. Aquí les anticipo un poquitico de la clase de desprendimiento de retina, y es que cuando hay una separación de la retina por acúmulo de líquido por debajo, se llama un desprendimiento de retina seroso, ¿sí? Entonces va a haber un desprendimiento de retina de tipo seroso por el acúmulo de líquido que hay justo debajo de la retina. Puede existir un pigmento naranja, una pigmentación naranja, que lo que explica es que hay actividad y que hay macrófagos que están allá con la lipofuscina y están reaccionando. Entonces, cuando hay pigmento naranja, significa que esa cosa está creciendo, que eso está evolucionando. Creo que ahí el pigmento naranja estaría localizado en un lugar. Está más como en esta zona. Listo. Y pues ahora, si hay un daño o una ruptura de la retina, lo que puede haber entonces es un hemovitreo o siembras tumorales en vitro. Eso ya es una situación muy compleja y es muy fácil, o sea, reconocer un melanoma a ese nivel es muy fácil. Si ustedes ahí reconocen simplemente que se trata de un tumor, pues porque está la retina levantada, miren todas las lesiones amarillentas que ocurren allí, esto es actividad, ahí se nota la actividad, ¿sí? Y la lesión pigmentada por detrás de la retina, porque están alcanzando a reconocer los vasos que están justo delante, es decir, todo eso está ocurriendo atrás. Entonces ese es muy fácil de reconocer y ese es el que nos está mostrando los signos típicos. Entonces, y seguramente estará mucho mayor a 3 milímetros de elevación por encima del plano coroideo. No me porque eso no se ve ni más
¿Por qué no se ven vascularizados? Porque encima tenemos epitelio pigmentario retiniano. Pero se sabe que eso está pigmentado, eso tiene al menos un vaso que lo acompañe y que lo nutre. ¿Sí? Miren acá, hay un tipo de tumor amelanótico, es decir, carece de pigmento, pero si alcanzamos a reconocer la actividad. Las placas blanco-amarillentas existentes están evidenciando liberación de líquido, exudación. Ustedes saben que la exudación es liberación de líquido, ¿cierto? Y resultante de un proceso inflamatorio. Entonces ahí se ve la exudación y se ve la retina levemente levantada. Eso es un caso inicial, pero es de estudio. Entonces es una amelanótico. Aquí está un ojo enucleado con el melanoma, que por supuesto ese sí está pigmentado, y mire lo que generó la retina, un desprendimiento de retina, separó la retina, no hay migración hacia atrás, solo de tipo endofítico, muy similar el comportamiento a un retinoblasoma. Aquí hay un melanoma, este sí tiene pigmentación, casi no se logran reconocer las áreas naranjas, que son las que evidencian macrófagos, pero podríamos pensar que en la periferia si hay filtración de líquido y si hay existencia de actividad, y de pronto por el aspecto o el trayecto de los vasos puede ser que no esté muy levantado, o sea, no se alcanza a reconocer allí que el vaso esté levantado. Una manera de reconocerlo a través de la tomografía, como bien lo dijeron ustedes, para identificar que esté por encima del plano retinal superando los 3 milímetros, es decir, 3.000 micras. Esto explica lo que ya todos conocemos, y me gusta mucho que en esta clase lo que ocurre es que después de haber visto todas las patologías anteriores, casi que para nosotros es muy fácil reconocerle en la tomografía el líquido a qué nivel se encuentra y la causante de ese acúmulo de líquido en la retina. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la tomografía de retina siempre se va a ver plana. En este caso se está viendo elevada y ya de plano ya estamos pensando y ya sabemos que es coroideo. Saben también que en la ecografía es muy difícil reconocer la coroides. Que en la tomografía es muy difícil reconocer la coroides, que es más fácil reconocer el EPR, la retina neurosensorial, el espacio vítreo, pero la coroides no. Así que aquí no estamos viendo el melanoma, aquí solo estamos viendo la elevación de la retina y el cambio de la estructura retinal por el melanoma. Si el melanoma, ¿usted dónde lo ve? Pues en la foto. En la foto se ve el melanoma porque se ve la lesión pigmentada, pero en la tomografía yo no veo el melanoma, coroideo, pero lo que sí veo es el cambio estructural en retina por el crecimiento del melanoma. Entonces veo que está levantada y que hay espacios quísticos dañando la estructura o la arquitectura neurosensorial, ¿cierto? Es simplemente líquido que ya está migrando en la superficie retinal. Diagnóstico diferencial, que personalmente, si yo veo alguna situación que así no se me parezca a Neus, me asusto, yo lo mando, yo lo remito. Insisto, prefiero que me diga el oftalmólogo, no, pero no era nada, a que me diga, pasó mucho tiempo, usted lo revisó varias veces y solo le mandó las gafas y no hizo nada por ese paciente. Yo prefiero que me digan exagerado, ¿sí? Porque pueden existir situaciones que me hagan confundir y que simplemente o se oculte el melanoma o que sean otros diagnósticos, por ejemplo los nevus coroideos. Los nevus coroideos son acúmulos de pigmento, ellos serán planos. Y la otra característica del nevus es que no tiene áreas naranjas, que son las que nos indican la presencia de macrófagos y linfocitos, ¿sí? Entonces son planos y no hay presencias lesiones amarillentas o naranjas, ¿listo? Eso sería un nevus. Coroidorretinopatía exudativa hemorrágica, yo creo que con el nombre ustedes ya la sacan. Coroidorretinopatía, es decir, una inflamación o un proceso inflamatorio entre la coroides y la retina, exudativa, es decir, hay liberación de líquido, y hemorrágica, es decir, que ya hay evidencia de sangrado, ¿cierto? Hipertrofia congénita del EPR solitaria. Hipertrofia es ¿qué? Es decir, que se va a ver un acúmulo de pigmento porque es una hipertrofia en el EPR, es decir, un aumento de la densidad del EPR muy localizada. Esa también podría ser una sospechosa de un nevus. Desprendimiento hemorrágico de retina.
ustedes han visto las retinas y han visto las hemorragias subretinales, cómo se alcanzan a ver unas placas densas por debajo de la retina, pero también se aprendieron a reconocerlas, y los hemangiomas coroideos, que los hemangiomas coroideos son acúmulos y son como nudos de mucho vaso a nivel de la coroides, y que se ve como ese que está en ese de arriba es un hemangioma coroideo, que miren que es muy parecido a un melanoma, a melanoma, ¿sí? Esto, al igual que el retinoblastoma, pues requiere exámenes complementarios, y pues la fotografía es importante. En la fotografía a mí me parece ideal, y ojalá ustedes, si encuentran lesiones en la retina, no les dé miedo mandar fotografías, porque es que la fotografía nos sirve como recurso de seguimiento, ¿sí? Yo en la historia clínica puedo hacer una muy buena descripción tratando de identificar el tamaño de la lesión, pero si yo hago una fotografía y la hago cada año o cada 6 meses, para mí es más fácil de verdad visualizar la progresión. Entonces la fotografía es muy útil. La OCT, ya ustedes se dieron cuenta por qué, nos muestra los cambios estructurales en retina, el acúmulo de líquidos e incluso el levantamiento de la retina por el crecimiento del melanoma. La angiografía, en la angiografía, ¿qué van a ver en este tipo de pacientes? Filtración de líquidos, ¿cierto? Van a ver la exudación, van a ver la liberación de líquido. La ultrasonografía de alta resolución, es decir, la ecografía, ¿para qué va a servir? Para dimensionar, es decir, para saber si la altura de ese melanoma está superando los 3 milímetros, que ya supieron, ya se dieron cuenta que es una condición, digamos, como el paso a paso para reconocer un melanoma, que sea pigmentado, puede ser amelanótico, que esté elevado por encima del plano coroideo de menos 3 milímetros y que tenga coloración naranja, que es la presencia de macrófagos. Si tiene esa triada, ya estamos diagnosticando melanoma coroideo, pero para reconocer el aspecto o el alto, se puede hacer con la ultrasonografía, que no es nada más que una ecografía, pero en alta definición, para poder estimar, para poder cuantificar la altura de esa melanoma. Y el TAC y la resonancia magnética, porque ya se dieron cuenta que en los TACs se aparece y se reconoce la invasión incluso orbital. Así que ahí están los exámenes. Igual, si ustedes sospechan o ven un cambio pigmentario en la retina, por favor, remitan. Por favor, remitan, porque miren lo importante, no pecar por defecto. Miren, ahí está la regla: espesor mayor a 2 milímetros por ecografía, presencia de fluido subretinal, o sea, presencia de desprendimiento seroso de retina, existencia de pigmento naranja, que es el que explica la presencia de macrófagos, ¿sí? Baja reflectividad en la ecografía, es decir, que puede ser que en la ecografía se vea menor a lo que realmente es, por eso se indica la ultrasonografía de alta definición, y un diámetro ya mayor a 5 milímetros. Esas serían las condiciones para ya declarar que el paciente tiene un melanoma. ¿En qué termina? En el mismo manejo que termina el paciente con retinoblastoma. Cuando la lesión es pequeña y es muy localizada, se puede intentar la termoterapia transretinal, radioterapia, braquiterapia, fotocoagulación, que ya las hablamos en retinoblastoma. Y ya en el caso de un melanoma que sea muy avanzado y con un crecimiento significativo, pues toca la enucleación, porque estamos hablando de que también es altamente metastásico. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Aburridos todos. ¿Les pegué? Ya. Son más tumores, hay más tumores, pero los más frecuentes son estos dos: retinoblastoma y melanoma coroideo. ¿Listo? Profe, esa la tiene en el aula. No sé, pero ya mismo reviso y si no la subo. ¿Listo?